noches. Estamos dando la bienvenida a nuestro equipo de residentes en salud y seguridad en el trabajo, eh, cerrando el tema de lo concerniente a liquidaciones en caso de indemnización por efecto de inmovilización o pérdida de alguna esterilidad por causa de un accidente o enfermedad laboral. En esta orden de ideas nos teníamos pendiente para hoy un ejercicio, como bien lo dijo Sarita, pues obviamente ya el salario pues lo asignan ustedes acorde al cargo, ¿no? Ya queda de libre decisión, como les digo, no es la responsabilidad ni es obligación de parte nuestra hacer esta liquidación o este tipo de ejercicios, pero como conocimiento, todo residente debe conocer cuál es el procedimiento para poder entonces liquidar cómo es la tabla, cuáles son los valores mínimos que arranca de 5 y termina en 49% y cuáles son las escalas de valor, o sea, entre un valor y el otro, para poder sobre ello entonces determinar cuántos salarios básicos se le pueden liquidar a la persona de acuerdo a su ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos bien por ese lado, ¿cierto? Entonces, Manuelita, cuéntanos, ¿cómo te fue con tu ejercicio? Profe, pues realmente hubo uno que no entendí, Sí, que señora. me quedé hasta pensando y me puse a buscar y dije, pero ¿cómo así? Porque tú nos habías dicho en unos 27 y cuando yo estuve revisando la tabla no llegaba hasta 27 sino hasta 24 meses. No sé si me hago entender, A o ver, sea, que la tabla. Entonces yo dudé, yo dije, no, mujer, pero entonces 27. no, es el porcentaje de pérdida, no era el número de salarios. O sea, lo que le di fue el porcentaje de pérdida para que sobre ese porcentaje de pérdida podríamos calcular de esta manera cuánto sería la indemnización. Porque los meses sí lo determina la tabla de acuerdo al porcentaje que le asignemos de DFL, ¿vale? ¿Qué es esta tabla? Ah, Permítame. ay, no, ¿será que yo lo hice mal, profe? Ahora es que lo hice mal. Vamos, tranquilo, no te preocupes que de eso se trata. Profe, Señor, sí, sinceramente yo creo que también, o sea, a mí se me quedó el cuaderno, pero yo creo que también lo hice mal. bueno, no se preocupen, mire, igual aquí tengo nuevamente la tabla que trabajamos la clase pasada. ¿Por qué? Porque en algún momento a ustedes les van a hacer ese tipo de preguntas y es bueno que estén preparaditos. Entonces, mire, aquí está los porcentajes, ¿cierto? Y el porcentaje nos equivale exactamente el monto de indemnización correspondiente. Aquí está, por lo menos hablemos del que nos dice pérdida de capacidad laboral. Mira, 27%. ¿Sí ves? El primero que aparece de abajo hacia arriba, ese. Si lo ves ahí, Manuelita. Sí, profe, lo que pasa es que cuando usted me dio los valores, usted me dio estos valores 10, 21, 17.5, 13.5 y 11. Entonces, claro, yo no me fui a la tabla de pérdida de capacidad laboral, sino la en meses base de liquidación, porque tú Ah, los diste 17.5, de 11, 13,5. Entonces yo dije, pero tan raro, yo no encuentro el 27, pues el 27 no estaba ahí, hasta 24 sigue ahí. claro, mira, aquí está, mira, 13, 14. Ajá. Entonces, cuando es 13.5, entonces se toma el mismo valor. Entonces, mira, pongamos 13.5. 13.5 y 13 nos dice que son 6 salarios, ¿cierto? 6 meses, mira, aquí está. Entonces sería 6.5, ¿correcto? ¿Por qué? Porque sería 13.5, que sería la mitad entre 13 y 14, ¿no? Entonces sería 6.5, que sería igual al de 14. O sea que ambos serían similares, ¿vale? Profe, Normalmente, pero entonces ahí la pérdida de capacidad laboral es de 6 y se subiría ese punto 5 a 6.5. sí, señor, exactamente. Ahora, normalmente los médicos laborales siempre toman esos valores y lo cogen de, supongamos, de 13 a 13.5, perdón, de 13 a 13.5 y lo acerca entonces al 14, que es la cifra que va por encima del 13.5, ¿correcto? Es Pero, decir, pero señor, entonces, pero entonces ahí para tomar la indemnización en base, en meses, en base de liquidación, entonces 6.5, lo que equivale a 2.5 y se aproxima a 3 por ese punto 5. sí, señor, exactamente, exactamente.
No, no, me corché, de todas maneras me corché con los ejercicios, profe. ¿Sí? Sí, es que es muy complejo, o sea, sí, profe, yo lo había entendido de otra forma diferente, Sí, pensando que eran meses de base de liquidez. Es que no, está como complejo el tema, sí, yo me quedo. no, yo también estoy confundido, No, profe. Hay que tranquilo. reforzarlo. Es mejor que nos haga otros ejemplos otra vez nuevamente, porque sí. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Entonces, mire, vamos a asumir que la persona tuvo un 45% de discapacidad física laboral, ¿cierto? 45. ¿Sí lo vemos ahí en la tabla? Es, Sí, señor. 45, bien, da entonces vean, 22. ¿cierto? Recuerden que esta primera columna dice porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Ese es el dato que la Junta Médica, a través de un documento, les piden al paciente, a la EPS y por consiguiente el comunicado de la empresa, ¿correcto? Entonces le dicen, mire, de acuerdo a nuestra Junta Médica, una vez que el paciente estuvo sujeto a una serie de exámenes acorde a su déficit laboral o de acuerdo al accidente laboral o a la enfermedad laboral, supongamos si es de hernia discal, entonces se estuvo con reumatología, se estuvo con ortopedia, se estuvo con dolor clínico, con clínica dolor agudo y se tuvo también con fisioterapia y neuroterapia. Entonces, con esos especialistas se determinó que obviamente por efecto de la discapacidad y la limitación que tiene el señor para levantar peso, muchas veces para caminar, entonces por consiguiente se le va a dar un dictamen del 45%. Hasta ahí, como bien entendemos, no supera el 50%. Como quedó por debajo del 50%, que es el 45% de discapacidad física laboral, entonces nos vamos a la parte derecha, a mano derecha, donde dice monto de la indemnización en meses base de liquidación. ¿Qué significa? Que sobre ese 45% al lado nos va a aparecer el número 22, ¿cierto? 45, ahí está el número 22. ¿Sí lo vemos ahí? Verlo acá. Permítame, Sí, profe. voy a Sí, insertar, profe, sí lo veo. 45 al sí, frente de 22. voy a Que dice hacer, monto de la indemnización en meses base de sí liquidación, sí. señor. Entonces voy a hacer acá algo que es, voy a hacer un recuadro para que sobre ese recuadro, permítame ver si me permite el documento del Ministerio de Salud y del fondo de pensiones para ver si me permite sobreescribir y poder entonces, ay no me dejó. ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Iba precisamente a hacer un recuadro para poder entonces que sobre ese recuadro nos pudiésemos guiar para poder entonces ver el monto de indemnización. Pero bueno, entonces permítame, me remito otra vez a la tabla porque me pegó un brinco muy bravo para que nos vayamos despacito y ustedes tengan claridad de cómo se hace una liquidación, dado el caso que a ustedes les lleguen a preguntar, señor residente, ¿usted sabe la fórmula o sabe el procedimiento o tiene conocimiento del procedimiento para realizar una indemnización o saber cuál es el monto que nuestro empleado tiene derecho a reclamar? Recordemos muy bien, mi querido equipo, que por sobre todo y que sí es responsabilidad nuestra, es que debemos de pedir una, por parte del médico laboral, la fórmula de restricción laboral, es el nombre, fórmula de restricción laboral. Eso sí o sí, sí es responsabilidad nuestra. Como es responsabilidad nuestra, por lo tanto, nuestro deber es que el médico nos expida la respectiva orden. ¿Para qué? Para que en esa orden el médico laborista diga, efectivamente, señor, puede ser reingresado a trabajar, sí o no. Si dice que sí puede ser reingresado a trabajar, entonces el paso siguiente es, ¿qué restricción tiene el señor una vez que cumpla su incapacidad? Entonces ahí dice, el señor no puede levantar un peso superior
a X. El señor debe estar sentado, el señor no debe estar realizando la misma función que realizaba anteriormente, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ya entonces el médico laborista nos va a decir entonces qué restricción debemos de tener con este paciente, que esa sí es nuestra responsabilidad de tener esta orden, porque esa es la que nos dice, oiga, junto con el jefe del área, decirle, de acuerdo a la orden que recibimos y a la restricción dada por el médico laboral, una vez que el señor superó la incapacidad, el señor no puede realizar la labor que realizaba antes en el puesto de trabajo. Entonces, esa es algo que usted debe coordinar junto con el jefe del área, donde dice, el señor que anteriormente tenía una labor como levantar cajas, ya no puede levantar cajas, sino debe estar, pongamos, en el almacén, sentado o digitando las órdenes o en otra área que no le implique básicamente una recaída que puede ser peor y ya sí es responsabilidad nuestra por no tomar las medidas correctivas. Algo que a veces se nos olvida como residentes es que recibimos al señor y lo reubicamos nuevamente en el puesto de trabajo que él tenía, sin tener en cuenta y sin haber solicitado previamente la orden de restricción laboral, que es la que nos va a decir si efectivamente el señor puede seguir en el en el mismo cargo o toca reubicarlo, ¿de acuerdo? ¿Queda clara esa partecita, mi querido equipo? Entonces, en conclusión, cuando a ustedes se les presente una situación de un empleado que ya superó los 180 días por la EPS y la EPS le dice, mire, señor empresario y señores ARL positiva, supongamos que estén positivas. El señor Pedrito Pérez, a partir del momento, seguirá siendo atendido y continuará con su terapia, con su tratamiento médico a través de la EPS, pero la responsabilidad ya en este momento se la asignamos a la aseguradora de la ARL por ser enfermedad o accidente laboral. ¿Qué quiere decir entonces? Que ahí nos vamos a las escalas de las estancias donde la EPS o la ARL recibe la instrucción, la redirecciona, hacen la junta médica, citan al señor, le hacen la valoración por cada uno de los especialistas, donde cada uno aporta un porcentaje y la suma de esos porcentajes son las cifras que tenemos a continuación. Veamos el caso del señor, ya me dejó ver el recuadro que quedamos en un 45, ¿cierto? Entonces bajamos al 45. Entonces quedó con una discapacidad física del 45%, que es la suma del puntaje que cada médico de la ARL, de la aseguradora, le otorgó al señor Pepito Pérez. Entonces, como dice que el señor tiene una discapacidad física del 45%, ¿qué nos dice? Nos vamos a la tabla y nos dice que toca multiplicar el último salario, sea el básico, o sea, de acuerdo a lo que aparezca en el contrato de trabajo, multiplicar ese valor por el número de meses que nos da la tabla eh, a nivel Colombia, a nivel nacional. Esta tabla nos dice que si el señor devengaba 1.450.000, hay que multiplicarlo por 22 meses y será el monto no de la liquidación, sino será el monto de la indemnización que el señor va a recibir por efecto de haber tenido o tener una limitación que lo va a afectar en adelante o por algún tiempo hasta que las fisioterapias hagan efecto y se recupere, o si no se recupera, pues ahí tendrá un ahorro, pese de que puede seguir laborando, según lo que diga el médico, el laborista. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pedir esta orden. ¿Cómo pedimos esta orden?
a través de uno de los familiares, de alguien que esté responsable o nosotros mismos o un representante de la empresa, sea recursos humanos o sea el caso nuestro, Yo de, no me sé que es con mi toalla y me de hace ir ahí. a donde de solicitar al médico laboral que nos dé las restricciones por escrito, donde la restricción laboral dice, el señor puede ingresar a trabajar, sí o no. Si dice que sí, perfecto. Restricciones. Entonces, en las restricciones el médico dice, el señor no puede estar más de 2 horas de pie, el señor no puede levantar un peso superior a tal, el señor no debe hacer esto, o sea, todo lo que el señor no debe realizar. Una vez que tengamos esta hoja de restricciones médicas, nos reunimos con quién, con el jefe inmediato de él. Decimos, señor doctor fulano de tal, arquitecto, jefe de área, tengo aquí la restricción médica del señor Pepito Pérez, ya reingresó, ya cumplió su incapacidad y ya puede ingresar a laborar, pero aquí el médico nos dice que el señor no puede hacer muchas de las labores que él normalmente venía haciendo. Por lo tanto, de acuerdo a su organización, de acuerdo a su distribución de personal, hay que reubicarlo en una área que, como lo dice el mismo documento, el señor no esté expuesto a y que no realice estas labores, pero puede realizar esas otras labores. Entonces ya es cuestión del jefe de área que lo reubique. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Solicitar el documento y comunicarlo directamente al jefe de área y guardarlo en la hoja de vida del señor. ¿Por qué? Porque donde el señor tenga una recaída y quiera demandar a la empresa, inmediatamente tenemos que nosotros estamos cumpliendo con la restricción médica y si el señor tuvo una recaída, seguramente no fue consecuencia A, porque tomamos las medidas preventivas para que esto no volviese a ocurrir. ¿Sí queda claro el procedimiento, mi querido equipo, antes de entrar a la fórmula? Profe, yo tengo una pregunta. Ordene. Profe, en caso de que haya una recuperación del trabajador Ah, y, pues efectivamente se note que hay recuperación, el empleador puede mandar a reevaluar la condición para volverlo a ubicar en el puesto de trabajo o esa incapacidad sale siendo perpetua. No. A ver, el señor ya entiendo lo que me corrige si estoy o no en lo correcto. El señor ya fue evaluado, ya fue calificado y cumplió su incapacidad y ya puede volver a la empresa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Una vez que el señor ya le dice, listo, usted ya puede ingresar a laborar, nosotros como residentes no debemos permitir que el señor inicie labores sin que antes no hayamos solicitado una orden de restricción médica por parte de medicina laboral. ¿Dónde queda medicina laboral? A través de la misma EPS, donde está afiliado el empleado, o a través de la misma junta médica, nos pueden expedir ese documento. Si no lo solicitamos, ellos no lo van a expedir. Entonces, una vez que solicitemos el formulario de restricción médica del señor Pepito Pérez, él llega el día lunes, muy 7 de la mañana, como solía hacerlo, pero debe venir con el documento. Nos lo entrega, nos reunimos con el jefe del área, el jefe inmediato de él. Decimos, mire, el señor ya quedó, ya, ya se le cumplió la incapacidad y puede ingresar a trabajar. ¿Qué nos dice medicina laboral? El médico laboral, que el señor sí puede ingresar a ejercer sus labores, pero con estos tipos de restricciones. El señor puede hacer esto, pero no debe ni puede realizar estas labores para evitar una recaída. Entonces, con esta instrucción, entonces el jefe de área, ¿qué hace?
lo reubica en otro cargo para evitar que el señor tenga una recaída. No hay necesidad de pedir otra evaluación porque la evaluación ya la dio el médico laboral, que es el responsable directo y que nos autoriza si el señor puede seguir trabajando o en su defecto no puede seguir laborando. ¿De acuerdo? No sé si quedó clara la respuesta o no la enfoqué bien. ¿Me aclaro? Gracias, profe. Sí. ¿Quedó clara? Bueno, entonces no olvidemos, mi querido equipo, responsabilidad nuestra solicitar la fórmula o el certificado del médico laboral para ingreso del señor a trabajar. Mientras tanto, estaríamos expuestos a un alto riesgo nosotros, porque en el momento que el señor tenga una recaída, inmediatamente va a haber un comunicado por parte de la ARL a la empresa, al representante legal. Y el representante legal en su defecto, ¿a quién va a llamar? ¿A quién llamaría el representante legal para que aclare esta situación? A nosotros como residentes. Y si nosotros no hemos solicitado este documento, créame que la empresa estaría expuesta a, a una demanda por desacato o por no tomar en cuenta el estado por la cual el señor se enfermó y lo seguimos y lo dejamos en el mismo trabajo que él tenía con las mismas funciones, so pena a que el señor tenga una recaída física o moralmente. ¿Queda claro? Entonces, como responsabilidad nuestra, librémonos de un momento muy incómodo porque sí o sí nos va a tocar hacer ese trámite. Sí o sí nos va a tocar hacer esa solicitud. Entonces es mejor hacerla antes de y no después de cuando es más complicada porque las consecuencias se dieron. Y nosotros no tuvimos o no hicimos nada o la empresa no hizo nada para impedir que el señor recayera en su salud. Como la empresa tiene un representante legal, el comunicado va a llegar al representante legal, pero el representante legal tiene un departamento, tiene una persona que debe estar pendiente de todo esto y esa persona se llama residente y ese residente somos los que estamos aquí reunidos en esta noche. ¿Queda claro, mi querido equipo, para que lo tengamos en cuenta en el momento de de que ya estemos laborando o ejerciendo nuestra función como tal? ¿Quedó claro? ¿O alguna pregunta de este aspecto? No, profe, todo claro. Claro. Entonces, paso a la liquidación. Entonces, mire, acá tenemos, primero que todo, el 45. Debemos de tener en cuenta el título que aparece como encabezado, ya que los valores que aparecen ahí no tienen el símbolo porcentaje. Como no tiene el símbolo porcentaje, es ahí donde de pronto nos podemos confundir y podemos hacer una mal liquidación. Entonces, o no hacer una mala liquidación, sino dar una mala orientación. O no tener claro el procedimiento, lo cual pues generaría inseguridad para quienes nos lo pregunten, sea el gerente, sea el representante legal, sea el contador o sea el propio jefe de salud y seguridad de la empresa. Entonces, la tabla a nivel nacional, por ley, el artículo número 1, eso está por ley y arribita está, ya les digo qué ley es, y ese es el artículo número 1 de la ley en mención, donde dice que si el señor está por debajo del 49% hasta el 5%, el señor por ley tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a un número de meses multiplicado por el último salario básico legal vigente sin incluir el derecho a transporte. Aquí no va incluido el derecho a transporte. Netamente lo que el señor recibe por efectos de contrato laboral. Bien, entonces, en este orden de ideas, al señor fue calificado con un 45%.
¿Qué hacemos? Cogemos perdón, vamos a la columna siguiente, derecha, y nos dice de que ese 45 equivale a ¿cuántos meses? A 22 meses. Entonces cogemos el número de meses que aparece ahí y lo multiplicamos por el valor del salario que tiene asignado el señor según el cargo que tenga dentro de la empresa. El valor que arroje es el que debe percibir. ¿Quién lo paga? No lo paga la empresa, no lo paga la EPS. Este valor, el cheque lo gira la aseguradora de la ARL. ¿Queda claro quién lo paga, cuánto paga y sobre qué lo paga? ¿Claro? Manuelita, Sarita, Lisette, Sergio. Sí, profe, la ARL. Profe. Sí, profe, ARL. Perfecto, muy bien. Eh, Manuelita, ¿te quedó claro la columna de porcentaje y la columna equivalente a los meses para que lo multipliques sobre el salario básico? Sí, profe, de hecho ya lo estaba haciendo. Solo tenía la pregunta acerca del 17.5 y 13,5. Se tomas el valor. Claro. ¿Me puedes explicar? O sea, podemos irnos a. Sí, Digo, señora. acá, digamos, en el ejemplo del 17,5. Sí, señora, es correcto. Entonces, permítame, me llevo el cursor que Ajá. desea, la flechita, y O podemos hacerlo con cualquiera. O bueno, con eso, como quieran. Pues, el con 20.5. cualquiera. 17,5.5. Mire, 17. Ajá, ese 17. No, El 17. Ese toma. acá por Ajá. Es el porcentaje de ese. ¿Cuál entonces, se toma y se toma? 17 es. Ahí es 17 que es 8. 17. Listo. Entonces, mire, 17, 8. exacto, cuando tiene 17%, al señor se le liquida 8 salarios básicos legales vigentes. ¿Qué pasa cuando tiene 17.5? Inmediatamente se acerca o se deja el valor de la tabla siguiente, que sería 8.5 salarios básicos, que es lo mismo como si el señor se calificara sobre el 18%. ¿De acuerdo? Es decir, que esos 5 puntos se aproximan hacia arriba, ¿de acuerdo? No hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Correcto? ¿Qué pasa si Ah, el listo, señor, profe. ¿qué pasa si el señor lo califican con 17.3 o 17.2? Que eso nunca llega a ocurrir, pero pueden que hayan casos. 17.2. Entonces, al señor se le liquida sobre 17. ¿Por qué? Por la ley de aproximación hacia abajo. Lo que esté de 5 hacia abajo, 4, 3, 2, se aproxima al 17. Lo que esté 17.5 hacia arriba se aproxima como si hubiera sido calificado al 18. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo, Claro, muchas ¿todo gracias. claro el trabalenguas? Sí, profe, sí quedó más claro. Sarita, ¿te quedó claro? Sí, profe. Bueno, mi querido Sergio, ¿te quedó claro? Profe, sí, ya me estoy ubicando. Listo. Pero ¿tienen alguna duda? Porque si hay alguna duda, me gustaría que quedara claro cualquier pregunta que haya al respecto, para que a posterior, si llega a ocurrir esta pregunta por parte de algún directivo, por parte de algún funcionario de la empresa, tengamos una respuesta por ley y por decreto lo más cercana posible a la realidad. ¿Por qué lo más cercana posible? Porque aquí van a haber variables como es el monto que el señor esté devengando, ¿de acuerdo? Ya que la tabla, el porcentaje, siempre va a estar sujeto a un monto de número de meses que es por ley. Bien, el día que llegue a cambiar esa tabla de meses, que la suban o que la bajen, tiene que ser por decreto. Eso no puede ser por decisión de la empresa, incluso es por decreto del gobierno. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Es que escucho Sí, profe. Sí, señor. ese silencio me preocupa. Ya conozco ese silencio.
Lady Lisette, ¿te quedó claro? Sí, sí, profe. Bueno, entonces queda claro entonces cómo se hace una liquidación de una indemnización, ¿cierto? ¿Cómo es la fórmula? Solo cuando está entre el 49 al 5%, que son los límites, el techo que es 49 y el piso que es el 5%, ¿correcto? Ok, Sí, profe. profe. Sí, Pero sí. también teniendo en cuenta sí en donde nosotros debemos de tener responsabilidad. ¿En qué debemos de tener responsabilidad? Recuérdenme, a ver, que a mí se me olvidó. ¿En dónde va nuestra responsabilidad? ¿Dónde sí es nuestro deber y nuestra responsabilidad con el Señor que culminó su incapacidad y le dijeron que podía volver a la empresa a trabajar? ¿Dónde va nuestra responsabilidad y qué debemos de hacer? Profe, pues lo que usted nos había hablado, que era solicitar el certificado del médico laboral para poder ingresar a laborar a la persona y que a partir de ello las acciones restrictivas, no sé si puede ser restrictivas, sí, Restrictivas. que, que el médico laboral le realizó la persona, o en este caso el trabajador, para poder ingresar a laborar. Correcto. Entonces, llegó el señor Sergio y dice, donde Manuelita, jefe Manuela, resulta que me presento, ya terminé mi incapacidad, mire, ya terminé mis fisioterapias y el médico dice que puedo volver a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace Manuela? No le va a decir, bien, claro, vaya y siga y haga lo que normalmente usted hace. Mira, allá están las cajas y allá están los puntos que usted ya sabe que tiene que pasar todos esos puntos para allá, que cada punto pesa 45 kilos. No, lo primero que debe hacer por norma la representante legal que es Manuela es llamar al residente que es Sergio y dice Sergio, usted como residente de nuestra empresa, le presento y lo pongo en relación. El señor Sergio nos dice que ya él puede, ya se le venció la incapacidad, él se siente en condiciones de trabajar y él se presenta el día de hoy. ¿Qué debe hacer entonces el residente? El residente dice, ah, bueno, bienvenido. Por favor, facilíteme el permiso, la orden de restricción laboral. Ay, yo no la pedí. Entonces, por favor, le solicito que la pida a través de una cita con medicina laboral a través de la EPS o de la ARL, donde obviamente la restricción laboral por parte del médico laboral le va a decir que, primero, el señor puede trabajar, sí o no, puede ser reingresado a trabajar, sí o no. Entonces, efectivamente sí. Y debajo dice restricciones que debe tener el señor. Entonces le dicen, el señor no puede hacer esto y esto y esto y esto y esto, y el señor puede realizar estas y estas labores. Entonces, de acuerdo a este documento, ¿qué hace entonces ahora el residente? Entonces va donde el jefe inmediato y le dice, miren, Lady, usted como jefe del señor Sergio, ya está listo para ingresar. Acá está la orden de restricción médica del médico laboral. Entonces, acá están las restricciones de acuerdo a su organización interna, que usted la maneja, Lady como jefe de él no puede seguir haciendo lo que hacía antes, sino toca asignarle otras funciones. Entonces, para que usted haga un cambio interno y al señor puedan respetársele los derechos de la salud. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿le quedó claro, Sergio? Profe, sí, gracias. No, con mucho gusto. Lo importante es que sepamos qué procedimiento debemos hacer desde el marco legal, ¿no? Desde el marco legal. Ah, pero es bueno que, pero profe, usted nos habló del artículo, pero ¿qué decreto es, cierto? Es la pregunta que ustedes me van a realizar. Con mucho gusto les digo a qué ley obedece la tabla que les acabo de mencionar. Permítame, subo la tabla acá, mire.
Esa tabla de valores, que equivale al porcentaje y al monto de meses, obedece a esta ley. Vea, aquí la tenemos. Mire, el presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política y el numeral 2 del Ministerio del Trabajo. Mire que aquí ya entra el Ministerio del Trabajo. Mire, artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo. Mire que aquí ya inmediatamente estamos ya o nos estamos viendo cobijados e involucrados con el Ministerio del Trabajo a través del Código Sustantivo del Trabajo. Y los artículos 41 y siguientes de la Ley 100, mire todo el marco jurídico de la Ley 100, permítame, de la Ley 100 de 1993. Entonces, fíjense que por un lado tenemos la Ley 100, tenemos el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo y tenemos también el artículo 189. Como ven, tenemos tres marcos jurídicos que avalan, respaldan, autorizan y dejan como sentado el porcentaje y el número de meses a liquidar por el último salario básico legal vigente que tenga o haya devengado ese trabajador. ¿De acuerdo? O sea que esto no es algo que se le ocurrió a alguien. No, mire, ahí está el marco legal. Creo que ustedes tomaron nota de este marco jurídico, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Profe, sí, ahí lo tenemos. Listo, y dice, en el artículo 1 decreta, mire, tabla de equivalencias. Se adopta la siguiente tabla de equivalencias para las indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral y calificación de invalidez. Entonces, ahí está claro el marco jurídico que estamos obedeciendo y que seguimos al pie de la letra y la tabla de valores en porcentaje de pérdida y el número de meses a liquidar. Ok, en algún momento que se presente alguna modificación a esa tabla es porque uno de estos decretos ha cambiado o ha sacado un decreto nuevo donde bien sea suban o bajen el nivel de salarios básicos, los salarios a liquidar, ¿de acuerdo? Que ya no son 20, sino son 18, por decir algo. Bien, entonces, quedando claro la parte de indemnización, ustedes tomaron también nota, mi querido equipo, los porcentajes cuando la persona pierde movilidad, que acá son dos aspectos. Una cosa es que yo pierda movilidad y otra cosa es que yo pierda el área de mi cuerpo. Es decir, una cosa es que tenga inmovilidad de mi mano y otra cosa es que pierda la mano. Bien, tanto la una como la otra tienen unos porcentajes más altos para liquidarlos. ¿Por qué? Porque la persona seguramente e indefinidamente no va a poder mover su mano como normalmente lo hacía y hacer sus respectivas labores. Dos, si es la mano dominante, le van a pagar más. ¿Por qué? Porque es con la que se le facilita realizar sus labores. Tres, adicionalmente a esto, entonces también va la pérdida de ya no es inmovilidad, porque la persona va a quedar ilimitadamente por tiempo indefinido. Pero cuando se pierde la mano, ya es definitivamente. ¿Por qué? Porque aunque le coloquen prótesis, lo más parecido a la apariencia de la mano, no va a ser lo mismo que tener la mano y no va a ser lo mismo que cuando tenía su mano. Entonces, aquí el monto es más alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pérdida de un área física. ¿De acuerdo? Entonces, esa tabla sé que también ustedes la pasaron al cuaderno, ¿cierto? Bien, acá tenemos
que es algo que se ve mucho en las empresas. Mire, aquí aparece y es importante, mi querido equipo. Ah, mira, aquí está, vea. eh, incapacidad permanente y desmembración por accidente. Entonces, mire, ¿cuánto se liquida por pérdida de acuerdo a lo que la persona haya salido afectada? Mire que estamos hablando entre el 100%, el 50 o el 20. Mire que también este gráfico nos dice en una empresa, un trabajador, qué áreas de su cuerpo tienden a salir con mayor afectación laboral. Y ustedes pueden ver ahí que cada una de esas partes tiene un nombre que es importante, que también le demos el nombre y el manejo a estas áreas del cuerpo. Dos, también tenemos el caso cuando se afecta ya no solo la parte muscular, la parte del sistema nervioso o la parte de articulación, que es lo que genera la inmovilidad, sino también los huesos, cuando ya involucra el sistema óseo, llámese de las manos, llámese de los pies. ¿Por qué las manos y los pies? Porque son los primeros que van a recibir la consecuencia en caso de que se genere un desmande por parte del empleado. Es decir, corte de temperatura, choque frío, frío, caliente, caliente, frío. No se deja reposar, llegó caloroso, abrió la nevera, sacó lo que tiene que sacar y comenzó a percibir esos gases fríos. El choque térmico va a ser muy brusco y con el paso de los tiempos, con el paso de los meses, al seguir haciendo la misma actividad, llego caloroso, abro la nevera, saco algo frío y me lo tomo así frío. ¿Qué va a ocurrir en el sistema óseo, que es el que ustedes ven ahí? Tanto el pie como la mano. Recuerden que cada división, llámese del falange a la falangita, está dividido por un cartílago, que es el que permite la movilidad de su dedo. Si usted mueve su dedo, cualquier parte de su mano, muévala, mire cómo tiene flexibilidad de abrir y cerrar. Esas divisiones se llaman articulaciones o cartílagos. Cuando yo continúo haciendo lo que le digo. Llego caloroso a la nevera, estoy 2 horas en el celular, por una a la nevera, estoy en el computador 2 horas, por una a la nevera, estoy viendo televisión 3 horas y por un medio set, abro la nevera. El hecho de que ocurra esto va a generar en mi cuerpo una enfermedad que se llama el reumatismo o el reuma séptico, que el reuma séptico es inflamación, fiebre y deformación de las articulaciones de los dedos, generando un dolor terrible. Adicionalmente, que su mano o la mano de la persona o el pie va a comenzar a tener una deformación hacia los lados e una inflamación en las articulaciones y el dolor es terrible y la limitación que genera es aún más terrible saber que no puedo hacer lo que normalmente hacía porque el dolor no me permite. ¿Queda claro, mi querido equipo? Entonces tenemos inmovilidad, tenemos amputación y tenemos problemas óseos. Entonces tenemos 3 tipos de manifestación que pueden generar una indemnización. Inmovilidad, es decir, que no puedo mover mi brazo o mis dedos o que por efectos laborales la máquina me amputó un dedo o la mano, o por lo contrario, por descuido y por no tener mis debidas precauciones, eh, genero choques térmicos que entre los jóvenes es muy normal y como no siento nada, significa de que esto no es cierto y que nunca me va a pasar nada. Pero cuando usted menos acuerde, va a comenzar a sentir dolores en lo que le llaman los abuelitos en las coyunturas. Va a comenzar a sentir dolores en las articulaciones y ya cuando usted reaccione va a ser demasiado tarde y es irreversible y esto normalmente no tiene cura. Pero eso es para muchos que están viviendo esto un infierno en vida.
¿De acuerdo, mi querido equipo? Recomendación para nosotros los residentes, por favor, así estemos que nos estamos deshidratando, que tenemos la sed más terrible, no ingrese ni abra la nevera estando usted caloroso. Llega de la calle o la vista, o la vista, porque los hematomas en los ojos que están muy comunes ahora, los glaucomas de ojos, pérdida visual. ¿Por qué? Porque estamos 2 horas frente al celular calentando la vista, al televisor, al computador. ¿Y qué hacemos? Tengo sed, abro la nevera y la vista que está calorosa recibe ese choque térmico generando coágulos de sangre y muchas veces pérdida de la vista. ¿Quedan claras las recomendaciones, mis queridos residentes? Sí, señor. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Yo sé que de pronto pisé callos, pero es bueno porque el que primero debe cuidarse somos nosotros, ¿no? Bueno, entonces en este orden de idea, mi querido equipo, entonces vamos a pasar al tema que se llama plan de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, plan de emergencia. Muy bien. Entonces, yo les dije, por favor, es importante que trabajemos un solo concepto. Ustedes me aceptaron que si vamos a trabajar una sola empresa para hacer el plan de emergencia, ¿de acuerdo? Ojo, una cosa es el plan de evacuación, otra cosa es el plan de emergencia. Son dos factores totalmente diferentes. Yo les dije, por favor, averigüemos los formatos para un plan de evacuación o simulacro. Pregunta, ¿lograron averiguar los formatos? Sí, profe, sí, pues es complejo. O sea, uno los busca y no salen, se salen muchos, pero no muchos tienen muchas cosas. O sea, Sí, sí salen, o sea, es complejo. O sea, sí salen, pero no tienen muchas cosas. claro, O a veces son muy básicos, o a veces para poder descargarlos hay que pagar. O hay algunos que ni siquiera están como bien redactados. Pero pues sí totalmente. se encuentra. Y te respondo de esta forma, Manuelita, ¿cierto? Fue la que intervino. ¿Por qué? Porque las personas que suben este formato a las redes lo hacen acorde al sitio donde están trabajando. Entonces, de pronto, el sitio de trabajo de ellos no exige tanta información de acuerdo al tipo de empresa y al tipo de producto y tal cual como ellos y por el tamaño de la empresa lo tienen, suben el documento. Si somos una empresa medianamente grande, pues obviamente ese formato va a quedar muy corto a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es lo ideal para un formato o para tener ese tipo de formatos? Lo siguiente, yo les voy a presentar acá los aspectos básicos que debe tener un formato y sobre eso, qué es lo que hace la mayoría de empresas y residentes junto con, con el jefe de recursos humanos. Miren que acá ya involucramos a recursos humanos. Y es que tener un formato de guión de simulacro. Mire, acá les voy a presentar este formato que es uno de los más completos. Se los voy a compartir para que ustedes sobre este podamos diseñar al que va a quedar para la empresa que se va a diseñar para poder aplicar, uno, el plan de evacuación y dos, el plan de emergencias. Recuerden que el plan de evacuación se debe como mínimo y por ley hacer una simulación una vez al año. ¿Qué es simulación? Armar un simulacro que qué pasaría si ocurre un terremoto, ocurre un incendio, un deslizamiento, algo que pueda poner en peligro la vida de todos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de evacuar las personas? ¿Cuál es las manos deben ir en la parte, mientras que van saliendo, las manos deben ir en esa posición, dedos intercruzados encima de la cabeza, que sirva como protección en caso que caiga algún elemento de la parte superior, una bombilla, una lámpara. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa o el colegio o la institución no va a tener casco para cada persona. Entonces, ¿esto qué hace? Actúa como casco, como un escudo protector para proteger el órgano vital que es la cabeza.
¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, ya les mandé esta diapositiva, permítame leérselas, porque esto nos toca hacerlo como primera instancia a la empresa que vamos a desarrollar, ya les diré cómo. Entonces, primero, evaluación del simulacro de evaluación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de la perdón, qué pena, me adelanté. El formato para simulacros es este. Ve. Entonces, permítame, lo voy a ampliar. Uy, es que está como inquieto, sensible este mouse. Entonces, permítame, voy a ampliarles este formato. Ay, sagrado rostro. Permítame un segundo. Me reubico otra vez ahí para que ustedes puedan ver este formato que es el más completo que he visto en las redes y que sobre este vamos a diseñar el propio, el nuestro, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo diseñamos? Teniendo en cuenta el tipo de empresa que ustedes van a diseñar para hacer la aplicación. Recuerden que del trabajo que realicemos, llámese plan de evacuación o llámese plan de emergencia, esa es una oportunidad porque a ustedes los pueden estar llamando para que les diseñen tanto el plan de evacuación como el plan de emergencia. Y esto tiene un costo altísimo. Así que acá hay una oportunidad grandísima. Por eso, por favor, la asistencia, la puntualidad y la socialización de ese tema que vamos a ver. Entonces, miren, mi querido equipo, como primero, este es el formato guión de un simulacro. ¿Qué significa formato guión? Los pasos que yo como residente debo tener en cuenta y sobre esto, uno, ¿qué actividad debo realizar? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Y qué tiempo vamos a tener para realizar esta actividad? ¿De acuerdo? Cada paso está medido por responsable y por minutos. Llámese en segundos, minutos. ¿Por qué? No podemos hablar de horas porque un segundo es valioso. Puede costar una o todas las vidas. O salvar una o todas las vidas. ¿De acuerdo, mi querido equipo? Entonces, este formato lo pueden encontrar con ese título. Formato guión del simulacro. Entonces, con este nombre, ustedes pueden encontrar una serie de formatos gratis por Google, el cual les va a permitir por imágenes, Google, y se van a imágenes, y pueden ver una serie de simulacros, de guiones para simulacros que muchas empresas los han publicado. ¿De acuerdo? En mi concepto, y en el concepto de muchos compañeros de la misma rama, este formato o este guión es el más acertado. ¿Por qué? Porque me permite medir los pasos que debo tener en cuenta. El siguiente formato es el de evaluación, que cómo nos fue una vez que hicimos el simulacro. Entonces acá nos permite evaluar visualmente si el personal estaba coordinado, sabían para dónde dirigirse, había señalización, habían puntos de encuentro, el equipo tenía los pitos respectivos, siguieron los códigos que ustedes mencionaron la clase pasada, las personas o los empleados sabían el código del pito, sabían cómo reaccionar cuando escucharan el sonido respectivo codificado, sabían para dónde dirigirse o sencillamente la gente se paniqueó, unos cogían para un lado, otros para otro, otros iban charlando, otros iban chateando y no le colocaban seriedad a esto. Entonces, mi querido equipo, esto es muy serio, esto es muy delicado, estos son vidas, ¿de acuerdo? Entonces, busquen el formato por formato guión de simulacro. ¿Sí? ¿Qué significa guión? Que son los pasos que usted como residente debe tener en su empresa. Ahora, este no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se dedique la empresa, de acuerdo al tamaño de la empresa y al número de empleados, así se deberá estructurar el formato. Ese le está diciendo a usted, venga, señor residente,
tenga en cuenta que usted debe hacer esto, el responsable debe ser ese departamento y tiene tanto tiempo para que lo haga. ¿De acuerdo? Ya, como usted lo estructure dentro de su empresa, es diferente teniendo en cuenta el tamaño, a qué se dedique la empresa. No es igual una empresa que se dedique a la fabricación de químicos, otra empresa que utilice los químicos como base de su proceso, o que sea una empresa de hidrocarburos, o que sea una empresa que maneja un alto nivel de riesgo, calderas, que puede ser propicio a incendios. ¿Queda claro? No es igual hablar de una empresa de 5 empleados a una de 20, 30, 40, 50 empleados. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí, mi equipo? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, les voy a enviar, Profe, ya se va a acabar la clase. les Faltan voy a, 2 minutos. perfecto, les voy a mandar este guión. Mientras tanto, por favor, ustedes pueden buscar ahí un formato que se acerque como guión a lo que debemos de realizar para poder armar la información. Listo, profe. Gracias.
Hola equipo, ¿cómo están? Hola, profe. Bien, profe. Bueno, entonces mire, ya les envié uno, el guión para poder armar el formato de evacuación, ¿cierto? De simulacro. Y este que les voy a enviar en este momento es para evaluar qué pasó después que hicimos el simulacro, ¿de acuerdo? Entonces les voy a mandar la diapositiva con el formato y con los pasos, los 3 pasos que debemos de tener por tiempo. Esto es para ver, una vez que terminó el simulacro, qué debemos de corregir para cuando realmente suceda la situación, ya estemos preparados, se hayan tomado los correctivos necesarios y que evite accidentes, muertos o problemas de nerviosismo postraumático, ¿de acuerdo? Claro, mi equipo, entonces les voy a mandar la siguiente diapositiva donde ya una vez que hicimos el formato, que procedimos con los pasos. Primer paso, vamos a citar el personal a través de pitos. Si es de un piso o de 2 pisos, pues distribuimos el personal para que si son 2 residentes, uno va en el primer piso, otro va en el segundo y a través de la codificación de pitos, toda la empresa lo primero tiene que aprender es cómo, cómo o qué hacer cuando escuchemos el sonido del pito que lo va a ejecutar ¿quién? El residente. Una vez que se escuche, entonces ya el personal de la empresa sabe qué hacer, para dónde dirigirse y qué pasos debe seguir, ¿correcto? ¿A quién debe hacerle caso? ¿Qué significa el que tiene el casco blanco y chaleco naranja? Que debe seguir la instrucción de él. ¿Para qué sirven que debe estar atento a la señalización de evacuación y a los puntos de encuentro? ¿De acuerdo, mi querido equipo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. voy a enviar el formato que nos va a permitir evaluar qué pasó, cómo nos fue, qué hay que corregir para poder entonces que cuando ocurra no sea una catástrofe, ¿de acuerdo? Permítanme, les voy a enviar la diapositiva para que tengamos el orden. Primero, el guión de qué hacer y el segundo, cómo nos fue. Todo esto, mis estimados residentes, debe quedar documentado en una carpeta que se llama evacuación y eso se maneja por el PRAES. El PRAES. ¿Por qué? Porque en un momento de una auditoría, lo primero que le van a pedir a usted, aquí, por favor, me presentan en los formatos de evacuación, de simulacro de evacuación, y usted debe tener esta información a la mano. ¿Qué es a la mano? Tenerla en una carpeta disponible. Este formato debe ir con la firma de quienes intervinieron, el residente, los jefes de cada área y el representante legal, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, eso es un documento interno oficial y sujeto a auditoría por parte de entidades del Estado. Entonces, como ven, esto es un tema muy delicado y muy serio, mi querido equipo. Entonces, esto, por favor, tengámoslo en cuenta. Estos formatos hacen parte de la carpeta de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, ¿queda claro cuáles son los 2 formatos, mi querido equipo? ¿Me lo recuerdan, por favor? Formato guión de evaluación, de simulacro y formato de evaluación. Perfecto. Recuerden que el primero, ese es subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Que lo diseñamos acorde a las necesidades, llámese tamaño de la empresa, número de empleados y a lo que se dedique la empresa, a los números de pisos que tenga la empresa. No es lo mismo una empresa de 3, 4 pisos que una empresa de un solo piso, ¿de acuerdo? Entonces, primero, este guión, este primer formato que les envié es, dijéramoslo así, las pautas, pero averigüemos a fondo qué otras pautas hay que nos permitan complementar. ¿Por qué? Porque
En el momento que creemos la empresa, nos toca adaptar este formato a la empresa que vamos a crear. ¿Para que podamos hacer el simulacro con este número de personas y después, con el formato de evaluación, podamos medir cómo nos fue? Estos formatos, el antes y el después, deben de ir archivados en una carpeta con la firma de todos los que intervinieron a nivel directivo. A nivel directivo. Ahora, si pueden tomar las firmas también de los empleados, si la planta no pasa de 10, 15 empleados, mejor, porque eso le está queriendo decir a la entidad que lo va a auditar a usted, que no solamente los directivos, sino que cada empleado participó, intervino y sabe qué hacer en el momento que se presente una emergencia de índole natural o calamidad por índole de deslizamiento, terremoto, temblor o incendio. ¿Queda claro estos dos aspectos, mi querido equipo? En eso sí quiero que quede una claridad máxima. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Entonces, antes de seguir antes de cerrar el tema de simulacro y abrir el tema de plan de emergencia, lo primero, mi querido equipo, que necesito es que por favor nos pongamos de acuerdo, porque necesitamos tener la estructura de la empresa. ¿Qué es la estructura de la empresa? Recuerdan que yo les envié un formato con los nombres de una empresa para poder tener en cuenta y sobre eso trabajar. ¿Recuerdan ese formato que era, creo que el número 1? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que requerimos en este momento? Primero, nombre, si quieren van tomando nota, por favor, para que sobre eso ustedes se puedan reunir, puedan dar una videoconferencia y nos pongamos de acuerdo para poder trabajar esto que es el plan de evacuación, que es una norma y que por ley se los van a pedir a ustedes. Y dos, el plan de emergencia, que es una norma y por ley se lo van a pedir a ustedes según la ley 9, decretos 1072 y 1074. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya están listos para tomar nota, por favor? Sí, señor. Entonces, pautas o requerimientos para el diseño de una microempresa. Pautas o requerimientos para la creación de una microempresa para la aplicación, para la aplicación, para la aplicación de qué, a ver, ¿qué vamos a aplicar acá, mi querido equipo? Un plan de evacuación, ¿no, profe? Sí, señora, para el plan de, no, para el simulacro de evacuación, que lo primero que debemos de hacer por ley es el simulacro. Recuerden que en Colombia, anualmente por ley se debe hacer un simulacro en todas las empresas. ¿Sí han escuchado ustedes eso? Sea colegios a través del plan PRAES, sea a nivel de empresas, sea a nivel de hogares, por obligación debe realizarse un simulacro, ¿de acuerdo? ¿Si han escuchado el tema de los simulacros? ¿Quién los ha escuchado? ¿O le ha tocado participar de estos simulacros? Pues, profe, cuando yo estaba en el colegio realizaban muchos esos simulacros. Ah, Pues lo perfecto. hacían mucho. Te hago una pregunta. ¿Cada cuánto lo hacían al año? ¿Una o dos veces? Ay, profe, realmente no me acuerdo porque hace estaba en el colegio. Pero yo creo que yo sí me acuerdo que fueron como unas 2 veces, Eso. 2 o 3 veces. Lo máximo son dos, lo mínimo es una. ¿Correcto? Sí, eso se hace en colegios, se hace en instituciones, se hace en clínicas, se hace en empresas, o sea, todo sitio que reúna más de 2 o 3 personas, aún en los propios hogares y más si en las casas se maneja inquilinato.
con mayores veras. Esto es una norma que está institucionalizada en Colombia a través del plan de emergencias, ¿de acuerdo? Entonces, para aplicación de simulacro de evacuación y plan de emergencia. O sea, eso que vamos a diseñar va a reunirnos los dos aspectos que necesitamos aprender a realizar, ¿correcto? Que es lo que vamos a hacer a partir de hoy. ¿Queda claro? Entonces ya tenemos el título, ya tenemos el concepto. Ahora vamos a mirar qué necesitamos, ¿correcto? ¿Por qué, mi querido equipo? Porque sería muy práctico darles toda la teoría, pero lo importante es que ustedes aprendan a aplicar la teoría sobre algo que hemos estructurado, así sea intangible, es decir, que sea producto de la imaginación más que de la realidad misma. La realidad la viviremos cuando ya estemos ejerciendo nuestro cargo en una empresa, ¿de acuerdo? O en un colegio, o en una institución, o en una obra. ¿Bien? Bueno, entonces, punto aparte, requisitos, dos puntos y aparte. Primero, creación de una microempresa o institución académica. No sé por cuál de las dos ustedes quieran. Yo que como profesor y muy como Juan B, muy mío, muy personal, respetando el criterio de ustedes, yo optaría por empresa porque normalmente hay más posibilidades que ustedes lo reciban en una empresa, ya que el colegio mismo tiene su propio COPAS, ¿no? O sea, que es muy remoto que de pronto contraten a un residente para un colegio. No es imposible, pero son menos las posibilidades que las que hay en una empresa o en una obra civil. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si optaron por una empresa, entonces, empresa, dos puntos seguidos. ¿Qué requerimos de esta empresa que ustedes van a crear? Entonces, primero, estructura de un primer piso. Vamos a hacerlo de un primer piso, ¿no? Estructura de un primer piso. O sea que la empresa va a operar de un primer piso y empezamos de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? Estructura de un primer piso. ¿Quieren que les presente un mapa para que tengamos en cuenta de qué estoy hablando? ¿Sí quieren? Para que tengamos idea a dónde necesitamos llegar. Sí, profe. Voy a presentar el mapa estructural porque nos toca hacer el mapa estructural. Permítame, voy para el mapa, listo. Entonces, ¿dónde quedamos, perdón? Estructura de un primer piso, profe. Primer De un piso. primer piso. Y segundo, aquí está. Segundo, el diseño se hará de atrás hacia adelante. El diseño se hará de atrás hacia adelante. Mira, aquí está el mapa. De atrás hacia adelante. Conservando el siguiente orden. Conservando el siguiente orden. Conservando el siguiente orden. Entonces, vamos de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, primero, producción, área de producción. Primero, área de producción. Voy a ampliar este mapa para que lo tengamos. Área de producción. ¿Listo? Permítame traer el frente. Área de producción. Segundo,
bodega de almacenamiento de materias primas. Es decir, todos los insumos que usted requiere para que producción elabore el producto final. Siguiente, tercero, ¿cierto? Bodega Sí, profe. de producto terminado. Es decir, donde vamos a almacenar todo el producto que ya quedó producido y empacado, ¿no? Entre paréntesis AP, la A, la P y la E, que significa almacén de producto elaborado, ¿de acuerdo? Así se llama a nivel de ingeniería industrial. Bodega de almacenamiento de producto terminado, entre paréntesis AP, que significa almacén de producto elaborado. Cuarto, área de logística. Área de logística y despacho. Área de logística y despacho. Bien. Explico hasta ahí esos tres aspectos para que los tengamos en cuenta todos. Entonces, como empezamos de atrás hacia adelante, sabiendo que atrás queda toda la parte de producción y bodegas, y terminaríamos en donde, en la entrada principal y la recepción, ¿correcto? Bien, entonces, primero que todo tenemos que tener una área que se llama producción, ¿correcto? En esa área de producción es donde van a estar las máquinas, todo lo que tiene que ver con el área de producción. Ay, profe, ¿y de qué? Ya ustedes determinan de qué van a producir ustedes. Yogures, lo que ustedes quieran. Este mapa está diseñado para una empresa de lácteos. ¿Sí? De lácteos. Bueno, entonces ya ustedes determinan qué tipo de empresa van ustedes a montar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí es que debe conservar estas áreas. Porque sobre esto vamos a hacer el simulacro de evacuación debidamente formateado y el plan de emergencias debidamente con el marco de ley y todos los aspectos que él lleva. Bien, entonces, en la parte de atrás vamos a encontrar el área de producción. Ya saben, todo lo que lleva un área de producción. Después tendremos una bodega que se llama bodega de almacenamiento de productos de materias primas, que es donde almaceno todos los insumos que necesito para que producción realice el producto. ¿Bien? Bueno, otra bodega que se llama bodega de producto terminado. ¿Sí? Es la bodega donde una vez que producción ha terminado el producto, lo ha empacado, lleva las cajas a esta bodega y las estiva debidamente para su respectivo despacho. Entonces ahí tenemos la bodega de producto terminado. Tenemos la otra que es un área más pequeña que se llama logística o despachos, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo el producto terminado, ¿qué es lo que hago? Se traslada, no todo, pero sí buena parte de este producto a logística o despachos. ¿Para qué? Para que pueda ser despachado o entregado a los clientes en los respectivos vehículos de entrega de la empresa, ¿correcto? Entonces, aquí es lo que se llama armar pedidos. Supongamos que sea una empresa que también tiene vendedores. Entonces, llega el vendedor, terminado el día, esos son mis pedidos, que hace logística, arma el pedido para esa zona, ¿correcto? Que es lo que llama picking, y lo tiene listo para el día siguiente, montarlo al vehículo y que se vaya a la zona a repartir esos pedidos, a entregarlos. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, profe.
¿Vamos bien, Sergio? Sí, profe. Profe, sí, Ah, bueno, perfecto. Gracias por la réplica. Bien, entonces ya tenemos producción, bodega de producto de recepción de materia prima, bodega de producto terminado y tenemos el área de logística que es normalmente la que entrega pedidos. Generalmente siempre habrá una puerta o una área donde llegan los vehículos y parquean, cargan y se van, que es la misma que utilizan los vehículos que vienen a descargar materia prima. Normalmente nunca se hace por la recepción. Ustedes no han visto que las personas entren con cajas por la recepción, sino que hay una entrada exclusivamente para recibir materia prima y para despachar los vehículos o despachar producto. ¿Listo? Bien. Entonces, mire que ya tenemos ya tenemos que tener una entrada por ese lado, que es el área de despacho, ¿cierto? Ya por necesidad debemos de tener un acceso. Bien, ok. Después, ¿qué nos falta? Ya estamos saliendo del área de producción y logística. Pero resulta que esa área necesita ¿qué? Como maneja empleados, necesita baños, ¿correcto? Necesariamente necesita tener baños. Necesitamos tener una especie de casino o restaurante para que los empleados de bodega, de almacén, puedan en su momento, hora de almuerzo, reunirse allí, calentar su almuerzo y poder tomarse en su hora de almuerzo respectiva, ¿de acuerdo? Ahí también va a estar servicios generales. ¿Por qué? Porque la persona de aseo también debe tener un área ahí donde con sus productos químicos pueda hacer la limpieza de los pisos, desinfectarlos, barrer, limpiar y por consiguiente todo lo que tiene que ver con el área. Seguramente también las señoras llevará tintos al jefe de bodega que tiene su oficina ahí en el almacén de bodega, al jefe de producción. Entonces, mire que es como un área muy independiente. Bien, entonces ya salimos de ahí, entramos a los baños para el personal de producción y planta, tenemos el casino y tenemos servicios generales, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos vamos para dónde? Nos vamos para ya de la mitad de la empresa hacia la calle. ¿Qué encontramos? Ahí ya nos vamos a encontrar con oficinas, ¿de acuerdo? Oficinas. Entonces, ahí está la oficina del contador, la oficina de ustedes, eh, estarán las oficinas de ventas, o sea, todo lo que normalmente los cubículos u oficinas que tiene una empresa pequeña, mediana o grande. ¿Listo? Después de ello, ¿qué sigue? Normalmente una sala de espera o una sala de ventas o una junta. Y después sigue ¿qué? Ya para terminar, la recepción y la salida principal, que es donde ingresan y salen quienes, los clientes o los empleados general de la empresa. En las horas de la mañana el ingreso, como en las horas de la tarde, su regreso a casa. ¿Queda claro cómo debe estar distribuida esta empresa, mi querido equipo? Pues después de la área de logística y despacho, ¿seguiste editando la oficina o esas no se colocan? ¿Ese fue lo que te Después diste de tú? logística y despacho No, sabemos que van los baños, que van la parte del casino, ¿cierto? Después entramos a el área de oficinas, ¿bien? Oficinas, después de oficinas, sigue también obviamente un área de servicios generales, donde la persona ahí de servicios generales va a tener sus elementos correspondientes al aseo que le va a hacer a esa área de oficinas y recepción, ¿bien? Te mire que ahí también vas a ver un punto de servicios generales y seguramente un casino para que almuercen todo el personal de oficina. Ya saliendo a la entrada principal, encontramos que lo que toda empresa tiene, la recepción. Entonces ahí va a estar la recepcionista, ahí llegan, los clientes se reportan de acuerdo a donde vayan, ¿bien? Y por consiguiente sigue la entrada principal, ¿no? Entrada y salida. ¿Sí queda claro cómo va a quedar la distribución? Es decir, que en el mapa nos debiera quedar aproximadamente de esta forma, ¿no? De salida principal, área de bodega, ¿sí?
ustedes pueden ver muchos mapas que se pueden guiar en internet de ellos. Entonces, ¿cuál es la idea, mi querido equipo? Que ustedes se reúnan y digan, bueno, ya tenemos por parte del profesor cómo va a quedar la distribución. Ahora nos toca definir es qué producto vamos a trabajar, ¿correcto? Pero ¿por qué, profesor? Porque de acuerdo al tipo de producto nos toca analizar cuando entremos al plan de emergencia, señalizaciones, extintores, tipos de canecas de basura, según el decreto 280. Tenemos que mirar señalización de pisos, señalización de paredes, una serie de aspectos, puntos de encuentro para el personal de oficina, punto de encuentro para el personal de bodega. Entonces, fíjese que la misma salida de logística nos va a servir como salida de emergencia para el personal que está en producción y bodega. Y la recepción nos va a servir como salida de emergencia para el personal de oficinas y personal de recepción. ¿Soy claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué nos tocaría ahora? Como que eso sí se lo dejo a ustedes, que definan en qué producto se va a concentrar. Vamos a fabricar qué, zapatos, procesar yogur, vamos, no sé, eso ya depende de ustedes. Y ya posterior, ya ahí sí, hacemos el simulacro del plan de emergencia, teniendo en cuenta que la estructura de la empresa. Ya podemos hacer el plan de emergencia sabiendo qué debe ir en cada área. ¿Sí ve? Mira donde tenemos que llevar el mapa. Mire, ustedes ven ahí loguitos de prohibido el paso, la señalización de peligros, todo una estructura que vamos a hacerlo en un mapa. Ustedes han ido a un centro comercial, han ido a muchas empresas donde encuentran el mapa de la empresa y donde le dicen, mire, acá hay un extintor, acá hay una caneca de basura, ¿sí? Acá hay el kit de primeros auxilios, aquí están las camillas rígidas. Entonces, esto es clave porque la inducción que ustedes le van a dar al personal que ingresa, uno de los requisitos es que usted debe llevarlo a ese mapa y darle a conocer dónde están las salidas de emergencia, dónde están los puntos de encuentro, dónde están los extintores, de qué color y para qué sirve cada color, dónde están las canecas de basura, cuáles son los colores reglamentarios, que es blanco, verde y gris para los baños. Ya no se utiliza la cesta, sino canecas de color gris. En cada baño se utiliza la caneca o el contenedor de color blanco, color gris y color verde. El azul ya no está en funcionamiento, ya salió de la norma, ¿de acuerdo? Eso lo veremos en su momento. Los extintores, ¿a qué altura van a estar? ¿Dónde deben estar ubicados según el color? ¿Dónde deben estar ubicadas las camillas rígidas, naranjas y los extintores, perdón, los botiquín, que hay tres tipos de botiquín: botiquín A, botiquín B y botiquín C. El pequeño, que es tipo cartera, el otro que es tipo medio maletín y el otro que es tipo tula para emergencias de alta gravedad. ¿Queda claro? Entonces, ya tenemos claro lo que vamos a hacer, mi querido equipo. Definir el nombre de la empresa, definir a qué se van a dedicar. Ya les di la estructura para que sobre eso, ya entrando al simulacro, podamos armar el simulacro y podamos armar el plan de emergencias. ¿Claro, mi querido equipo? Sí, profe, y todos andan muy callados. Entonces, ¿cuál sería la siguiente actividad a realizar? La siguiente actividad a realizar sería buscar un guión para que ustedes realicen eh, los pasos que deben tener en cuenta para un simulacro. Entonces, es como si Manuelita fuera la gerente o cualquiera de ustedes dice, bueno, venga para acá, señores residentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para un simulacro que lo vamos a hacer el día 10 de septiembre? Entonces, debemos de tener en cuenta esto y lo otro. Efectúan el simulacro y después con el otro formato evalúan cómo nos fue con el simulacro, qué hay que corregir, qué cosas se hicieron bien o qué
elemento nos hizo falta, que en el momento que se hizo el simulacro era algo que tocaba hacerlo por el tipo de empresa y producto que manejamos y no lo tuvimos en cuenta. Sí soy claro y específico en lo del plan de evacuación. Sí, profe, sí. Querido Sergio, ¿cómo vamos con este tema? No estoy calladito. Profe, enredadito, pero voy comprendiendo. Tranquilo, ¿en qué parte estás enredado, papá? Tranquilo y una vez y aclaramos porque pueda que tu duda sea de pronto la duda de muchos. ¿En qué parte No, pues es que yo veo el mapeo y como yo soy algo corto de vista, entonces Ah, me enredo un poco. claro, es un poco enredadito. No, listo, no te preocupes. Tranquilo. Diseñen Yo, el mapa como ustedes crean conveniente, teniendo en cuenta eh, lo que debe tener. Ya ustedes mirarán en qué parte lo colocan, pero entonces por ahora definamos a qué se van a dedicar, o sea, qué van a producir, porque sobre esto nos toca tomar las debidas medidas para armar el plan de emergencia, ¿correcto? Entonces, el mapa estructural, yo se los ayudo a direccionar una vez que tengamos definido el resto. El mapa estructural es lo último que hacemos, ¿de acuerdo? Es lo último, porque primero nos toca mirar la señalización, tipos de señalización, nos toca mirar colores de señales, nos toca mirar tipos de canecas de basura, nos toca mirar extintores, nos toca mirar camillas, nos toca mirar kit de primeros auxilios. Ya una vez que tengamos estos puntos definidos, qué es y para qué sirve y dónde lo utilizo, ahí sí armamos el mapa para poder saber en qué parte coloco los pictogramas. ¿Qué es pictograma? La figurita que le voy a colocar en cada parte donde pertenece el departamento de producción o oficinas. ¿De acuerdo? Así que por ahora no se preocupen por la estructura del mapa. Miremos primero a qué nos vamos a dedicar. Dediquémonos a sacar qué debo tener en cuenta para esta empresa en el momento del simulacro, qué tiempo necesito. Por eso ahí está el formato que les envié, uno de tantos que se pueden utilizar. Y el importante, cómo nos fue el de evaluación. ¿Por qué? Porque esto debe reposar en una carpeta que diga simulaciones 2025, ¿correcto? Plan de evacuación. Y ahí debe reposar los formatos, debe reposar las fotos y las evidencias de la simulación, las personas desfilando o el video. Ahí debe aparecer las fotos evidenciando que la empresa sí cumplió con esta normativa. Es que no es una invitación, es una normativa de hacer un plan de evacuación, ¿de acuerdo? Posterior, pasamos a armar el plan de emergencia. ¿Qué significa? Que la próxima clase, permitiendo Dios, vamos a empezar con el primer punto de cómo armar un plan de emergencia. Y el primer punto es, vamos a empezar a ver señalización y tipos de señales que existen y colores reglamentarios que existen. ¿De acuerdo? ¿Ya estamos mejor, mi querido Sergio? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo vamos, Lisette? Bien, bien, profe. Bueno, listo. Entonces, en este orden de ideas, mi querido equipo, para la próxima clase, les dejo entonces, ¿alcanzaron a ver algunos formaticos ahorita de pronto en el intermedio que estaba mandando el link? Pues yo busqué uno, profe, y me salió de Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Recursos Humanos, Sistema de Seguridad, Salud y Trabajo, Informe Final Simulacro de Emergencia. Me salieron varios. Es como de una entidad. Ah, perfecto. Ay, vea, mi querido equipo, aquí le tengo el formato, vea, de la empresa. Mira, aquí está el formato de la empresa. Permítame, espera que se me voló la imagen. Si quieres, se los envío para que lo tengan. ¿Le parece bien? Mírelo, aquí está mire, aquí está la portada.
aplicación del procedimiento del sistema de gestión para un plan de evacuación y plan de emergencia. ¿Quieren que les mande el formato? Sí, profe, por favor. Bueno, y les voy a enviar, es que se me están volando las diapositivas, está sensible el mouse. Y de una vez les envío el formato de la empresa para que ustedes lo tramiten de acuerdo a lo que ustedes vayan a diseñar, ¿de acuerdo? A lo que su empresa se vaya a dedicar, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo que les dije sí es impajaritable, que es la distribución que normalmente obedece a cualquier tipo de empresa, ¿de acuerdo? Que es donde seguramente ustedes prestarían sus servicios. ¿Qué significa? Que ustedes ya irían preparados desde el punto de vista académico en referencia tanto a evacuación como a plan de emergencia. Entonces, actividad para la próxima clase, recuerdo, 1, traer el formato del guión de lo que la empresa de ustedes necesita para hacer un buen plan de evacuación. ¿De acuerdo? Mira, ahí está el formato. Vean. Permítame, lo amplío. Casi no lo encuentro. Hola. Lo voy a ampliar. Y por otro lado, nos va a servir de base para hacer nuestro plan de emergencia. ¿Vale? Permítame. Aquí está. Vean. Vean. ¿Sí ve? Aplicación del plan de evacuación y emergencia. Mire, aquí está el nombre de la empresa, el RUT, el logo de la empresa, los datos de la empresa, la dirección, a qué se dedica, los formatos que debe tener esta empresa. Ustedes no se preocupen por esta lista de formatos. ¿Cuál es la misión de la empresa, la visión, los objetivos, la política corporativa y los valores? ¿De acuerdo? O sea, esa es la presentación de su empresa. ¿Vale? Que eso es lo que les van a pedir a ustedes. Una carpeta donde esté la portada, donde esté la presentación corporativa de su empresa, después va el formato del procedimiento, o sea, del guión para hacer un simulacro, la fecha que vamos a hacer el simulacro y la evaluación, el formato de evaluación de cómo nos fue con el simulacro. O sea que estamos hablando de cuántos formatos. 3. Primero, la presentación corporativa, que ya se las voy a enviar, el formato original en Word. Lo pueden cambiar, modificar según lo que ustedes quieran. 2, el guión para hacer el simulacro de su empresa como tal, la que diseñaron. Y 3, cómo nos fue con el simulacro. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bien, recuerden que dentro de el formato número 2, que es el del simulacro, el guión debe aparecer el día que vamos a hacer el simulacro y la hora en que vamos, el día y la hora, ¿de acuerdo? Porque eso debe ser notificado 1 a 2 días antes a todo el personal de la empresa. Tal día, es decir, el próximo martes 3 de septiembre a las 9 de la mañana tendremos un ensayo o tendremos una simulación en caso dado de una evacuación. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a dar las instrucciones de cómo deben de salir las personas organizadas, que deben de tener las manos sobre su cabeza simulando un casco, no pegadas a la cabeza, sino con una distancia más o menos de 10 centímetros para que amortigüe y no, el impacto no lo reciba sobre su cabeza, que deben dirigirse al punto de encuentro, ¿correcto? Los de bodega, los de producción, bodegas, se deben dirigir por el lado de logística hacia la calle, que es la salida de emergencia, y los de oficinas como recepción saldrán por la entrada o salida principal de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esa instrucción debe ir en el simulacro, ¿no? Para que quede todo claro. ¿Cuándo, a qué horas y cómo se va a hacer? ¿De acuerdo?
la instrucción, porque no todos tienen que salir por la recepción, porque se congestiona y a lo último ni salen uno, ni sale lo otro y se forma un caos completo. O se cayó un techo, quedó bloqueada la salida de recepción y todos por querer salir por el mismo lado, ¿qué va a pasar? Que se puede formar ahí sí la verdadera catástrofe humana. Entonces, cada uno debe saber hacia dónde se debe dirigir. Ah, yo soy de producción, estoy en la parte de atrás, me voy hacia el lado de logística y por ahí es mi salida de emergencia. ¿Cuál debe ser mi posición? Esta. Yo estoy en oficinas o soy la recepcionista o estoy en el área de, en fin, cualquier parte de oficina, soy el contador, soy el auxiliar, soy el residente. ¿Hacia dónde debo salir? Hacia tal parte. ¿Correcto? Bueno, partiendo de que el residente es el último que sale, ¿no? Porque él debe de coordinar todo, siendo muy claros y directos, ¿no? Solo en caso grave, grave, es que él tiene que también primero salvar su vida. Pero si hay opciones, él debe estar al frente de la coordinación, mirando que todo salga bien, si es simulacro y si es vida real, con mayores veras, porque ya ensayaron qué hay, cómo hacer y qué no hay que hacer. Les invito a que vean un video. Entonces, por favor, ver un video de un simulacro. Ustedes ven por en YouTube, ver un video de simulacro y ese les va a ayudar a dar pautas para que ustedes armen el simulacro de su empresa. ¿De acuerdo, mi querido equipo? O sea, ya empezó el trabajo bueno, ya empezó el trabajo estructurado. Entonces, ¿cuántas actividades tenemos para la próxima clase? Primero, generar el formato de la empresa. Dos, definir qué tipo de empresa y a qué se van a dedicar. Perfecto. Tres, el guión de evacuación. Perfecto. De la simulación de evacuación. De la simulación, porque es simulación. Siguiente, el formato de cómo nos fue con la simulación. Perfecto. ¿Queda claro? Que esos documentos en la carpeta en el momento que a ustedes o a la empresa. ¿Alguna pregunta, equipo? Bueno. Profe, entonces tenemos que definir qué, profe, lo primero tenemos que definir qué vamos a realizar, o sea, con qué empresa vamos a utilizar. Exacto, qué van a fabricar, qué van a hacer. Ya tienen prácticamente, ya le dijeron, mire, les vamos a entregar la empresa ya distribuida. Ustedes monten lo que quieran y monten la maquinaria, monten todo. Ya aquí les entrego distribuido todo. Mira, allá atrás le entrego para que usted monte producción. Allí le entrego 3 bodegas. La que va a la calle es la de logística. Esta de acá es para que almacene materia prima. Y esta de acá es para que almacene lo que usted ya produjo. Aquí tiene una cocina para que los muchachos de producción almuercen. Acá están los baños. Servicios generales para la señora de aseo. Y al frente, mire, allá están las oficinas. Entonces, ahí ponga las oficinas que usted quiera. Usted decide. Entonces, ustedes son los dueños de la empresa. Y allá está la recepción. Usted verá si la deja ahí o la deja al otro lado. Y ahí está la salida principal. ¿Claro? Entonces, tú lo has dicho. ¿Qué van a montar ustedes? Después, el formato del guión del plan del simulacro. Formato del guión, ¿de acuerdo? Y después el formato de cómo nos fue una vez hecha la simulación. Por favor, vean un video en YouTube de ejemplos de simulaciones. Yo sé que les va a servir mucho. Va a ser de gran ayuda, de gran guía y de gran dirección didáctica. ¿De acuerdo, equipo? Por favor, ver un video en YouTube de simulaciones, ¿bien? De evacuación. Bueno. Listo. Lisette, ¿qué aprendiste hoy? La frase. Bueno, profe, ¿qué aprendí? Pues la verdad no entendía mucho el tema. Pues gracias por volver a explicarnos. Y la frase, ¿Ya lo entendiste? señor. ¿Ya lo entendiste? Sí, señor, ya me quedó claro.
Sí, señora. Listo, y la Y frase. la frase para hoy es, el sol volverá a brillar de nuevo. No importa lo que esté sucediendo ahora en tu vida, Dios ya tiene algo perfecto para ti. Créelo y confía en él. Perfecto, muy bien. Ya, Giselle. Manuelita. Profe, la verdad, mucho tema, un Sí, poco complejo. La verdad, esta clase sí me parece un poquito más compleja. sí, Y como me señora. siento como más cansada, mi cerebro no procesa todo de manera más rápida, sino más lenta. Porque solo estoy cansada, profe, pero no, bien. No, yo también Bien, estoy sí, señor. agotado. Es que hoy fue un día fuerte, apretadito, ¿no? Mira, el que siempre nos hace reír Uy, que es sí. Sergio y estuvo calladito. Uy, sí, profe, es verdad. Y no, hizo mucho calor, profe. Uy, no. Oiga, También eso agota está haciendo demasiado. un bochorno, pero bravo, ¿cierto, Manuelita? Un Uy, bochorno sí, profe. fuerte. Mucho. Y eso agota mucho. Uy, sí, tiene toda la razón. Yo aquí estoy sudando y le cuento que eso también lo agota uno mentalmente. Listo. Ok, Manuelita. Entonces, ¿ya dijiste la frase, mija? No, profe, cada día es una nueva oportunidad para volver a empezar. Profe, tenía una pregunta. ¿Estos formatos que tú nos dijiste tenemos que realizarlos, o sea, traerlos para la próxima clase realizados No, puede o ser qué? en blanco. La idea es tener el formato hecho por ustedes, porque acá de acuerdo al tipo de empresa toca ajustarlo a su empresa, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, se le cortó, no, se le cortó, o sea, cuando empezó a decir, bueno, empezó a explicar, se le cortó. sí señora, el formato debe ir ajustado a la empresa de ustedes. Entonces, con el guión, ustedes arman el formato acorde a su necesidad, según el número de empleados, ¿no? Tengan en cuenta eso. No lo hagan de más de 20 empleados para que no se enreden, ¿de acuerdo? Háganlo con Pero poquitos. hay que traerlo listo entonces, Sí, señora. los dos, Sí, la idea es que los dos. sí, correcto, para poder tener ya la evaluación. Y ya una vez listo eso, nos vamos al plan de emergencia, que es el corazón de esto, es el corazón. ¿Vale? Oh, vale, señor. Vale. Es cansadita, Manuelita. Hoy sí te veo, te escucho cansada. Hoy sí, profe, es que sí, sí, me estoy cansada, la verdad. Sí, sí. Vale, listo, Manuelita, que puedas descansar y te recuperes fuerzas. Sarita, ¿qué aprendiste hoy en la frase? Profe, hoy en el comienzo sí estaba como enredada como Manuela con la indemnización y todo eso y ya usted me lo dejó más claro y ya ahora sí está bien. Y lo demás también me pareció muy interesante y bien, profe, todo bien. Listo. ¿Y la frase? Y la frase es, el fracaso no es el fin, es un nuevo comienzo. Esa, Manuelita. Voy a esperarlo con fresco. Ay, profe, sí, el lunes se la traigo sin falta. Debe ser una falta. Fresco. No, profe, yo he jodido a mis papás con eso toda la semana, no se preocupe. El lunes se la llevo, profe, el regalito. Perfecto. Aquí la seguimos. Listo, niña. Bueno, Listo. profe. Sergio, nos castigó con su silencio hoy. Sergio, Profe, no, yo creo que el calor es el que me tiene achantado y tengo como principios de gripa, entonces he estado como chico palao. como achicopalado, como bajo de ánimo, pero no hay que hacerle para adelante. Profe, la clase se pone más compleja con el tiempo. Sí, sí, apenas vamos como por la mitad, ¿sí o no? Sí, señor. No me imagino la clase faltando 2 semanas o 3. Uy, no. Tranquilo. Si ve Todos porque los días, si ve porque un residente gana buena plata, porque mire todo lo que debe manejar. Un buen todos los residente, días se absorbe más, todos los días se absorbe más con el. No, es que yo no me imagino perderse en una clase, yo creo que se embolata. imagínese perderse la clase de hoy. Uy, no. No es Oh, lo mi razón. mismo escuchar un video que participar y estar metido en el cuento. No, nada, y uno va haciendo como la mecánica. Sí, Sí, por eso, por sí, favor, no perdamos clase porque aquí en adelante, como bien lo dijo Manuelita, como lo dijo Sergio, se vuelve como un poquito complejo. sí, 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 sí. Vale. La frase, mi querido amigo.
Ah, la frase. Hay una frase por ahí Estúpido, no, ah, no, la vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. uy, fuerte esa frase. Muy bien, Sí, esa gracias. Señor. de Cancerbero. Ah, Ah, profe, muchas felicidades en su natalicio, yo. uy, gracias. Oiga, natalicio. Gracias, mi amigo. Muy amable. Eso yo es mañana. No, fue el 26 de agosto, mi querido amigo. Ah, fue hace 4 días y se emborrachó. No, ¿con qué tiempo, hermano? ¿Con qué tiempo? Esperando que ustedes inviten alguito, pero vea, aquí está. Próximamente el año entrante, profe. No, claro, sí, gracias, ¿no? Por el ánimo, la moral. No, pero eso está muy bien, gracias. Te agradezco de todo corazón y agradezco tu saludo, Sergio, muy amable, muy querido de tu parte. Entonces, mi querido equipo, muchas gracias. Dios les guarde y les bendiga grandemente a ustedes, su núcleo familiar y en cada una de sus actividades. Manuelita, que descanses. Cada uno de ustedes, Sergio, que te recuperes. Este cambio de clima también nos golpea muy fuerte a muchos. Yo también tengo un problema ahorita fuerte del brazo, tengo inflamado todo el tendón, el nervio del cúbito y por lo tanto me comprimió todos los tendones y no puedo mover esos dos dedos. Fíjense, cada uno lleva su propio cruz. En todo caso, aquí vamos con mucho ánimo. Por favor, contáctense para definir la empresa, por favor. Ustedes son muy unidos, ahora es cuando más se necesita esa unión de grupo, ¿yo? Para sacar este proyecto adelante. Créanme que cuando ustedes estén facturando, se van a acordar de esos momentos, ¿vale? Uy, se vino el agua, ¿yo? Mi querido equipo, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, profe. Chao, Chao, profe, muchas feliz gracias. fin de Que semana. esté bien. A ustedes, ¿yo? Si Dios quiere. La buena para todos. La buena para todos. Listo, parce. Chao, Sergio.